consagrarse en la literatura. Así que vamos a hacer eso. Muchas gracias, J. Armas. Me gustaría ahora pasar la palabra al agregado cultural de México en España, a Jorge F. Hernández. Hola, buenas tardes desde Madrid, aunque quisiera ya estar en Canarias porque yo lo que quiero aprovechar es ya por fin conocer ese paraíso que no se me ha hecho ir, y voy a decir por qué. En primer lugar, porque yo amo a Juancho Armas Marcelo y lo sabe Mario Vargas Llosa. También amo a Nicolás Melini y lo sabe Juancho. Amo a Nelly Rosales Plasencia y creo que lo sabe su marido. Y amo a Mónica Lavín y lo sabe Rosa Beltrán. Y luego, de todos los escritores que van menos uno, que no voy a decir quién es, los amo a todos. Para la Embajada de México, como embajada, pero para el Instituto Cultural de México es de veras muy importante participar, agradecer entrañablemente esta conexión que se ha hecho entre La Palma y tantos Méxicos. Me ha tocado ver a los autores antes de que vayan con un semblante bastante grisáceo y regresar inyectados de vida y de adrenalina y de palabrería, al grado de que he visto a David Toscana mover la cintura como no la mueve en ninguna otra geografía. Es decir, mi querido Nicolás, prometo hacer el numerito de la tanga y no fallar este año, aunque yo sé que los estragos de la pandemia aún no están superados del todo, pero celebro que con tantos meses de anticipación ya estemos anunciándole a la prensa una cosa que confirma lo siguiente: lo único que nos salva está en los libros. Como personas, como países y como planeta. Ojalá y lo entendieran los políticos, igual que como ustedes han mostrado que con abrir los brazos y dejarnos cantar, se confirma que la relación bilateral está muy por encima de cualquier carta de reclamación o cualquier carta de navegación. Así que, habiendo declarado mi amor, declaro mis ansias por estar con ustedes y ojalá y pase muy pronto el tiempo para que ya estemos inaugurando este magno festival, en donde sí me gusta la frase que leí por ahí: una invasión de plumas mexicanas flotará, oscilará y finalmente aterrizará en ese territorio tan entrañable, incluso cuando aún no lo conozco. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Bienvenida, Moni. Gracias, muchas gracias. Pues se me hace que yo así poquitas palabras no voy a poder decir, porque están mis queridos amigos. Jorge no solo se va a fascinar, no te vas a fascinar solamente con la isla, se van a fascinar también contigo. Te los vas a echar a la bolsa a todos, como hace siempre con tu encanto. Y de veras yo estoy... ¿Qué puedo decir? Estoy muy, muy contenta de ver a Nicolás y a Juancho a esa distancia enorme, pero a esta cercanía que siempre confirma el intercambio de palabras. Estoy muy contenta de pertenecer al grupo de escritores mexicanos que vamos a La Palma. Yo estoy feliz de volver. Pienso, o sea, para mí ha sido una experiencia y quisiera no solo antojársela, sino lograrles comunicar lo importante que es para quien vaya, pero para los escritores que pertenecemos a esta posibilidad,
lo que es estar en una isla. Yo pensaba, y sobre todo, ¿qué es volver a la isla para mí después de la pandemia que nos ha confinado y nos ha vuelto a cada uno habitantes únicos a veces de una isla, de un islote? Pero ahora esta isla no es la isla del aislamiento, es la isla de la comunión, del enlace, de los puentes que Juancho ha sabido hacer desde los años 60, siempre tan preocupado por el diálogo entre los países de habla hispana, ¿no? Y me parece sensacional que sea México, porque fíjense, la isla en sí, el lugar, además de crear estos puentes, de llenar las calles de literatura, es fascinante por su geografía, porque está uno en el mar y en un momento está muy cerca del cielo, en los telescopios, que son una experiencia que pues no es parte de aquí los que vivimos en la Ciudad de México, eso no es parte de nuestro día a día de ninguna manera. Y estar cerca del mar y del cielo, en un paisaje de montañas, de nubes que pasan de un lado a otro como cascadas de agua, o sea, fenómenos naturales fascinantes. En medio de eso está la impecable organización, pero no impecable rígida, impecable cálida, impecable natural, impecable amistosa, bajo estos laureles que nos hermanan, ¿verdad? Como dicen las placas que están ahí en la plaza de los Llanos de Aridane, hermanan América con las Canarias, esta interconexión de la cual yo no era muy consciente hasta que fui a La Palma, a la isla de La Palma. Entendí que tenemos un flujo de ida y vuelta, que el festival afirma echa raíces profundas, pero que ya lo teníamos, es histórico. Entonces, en medio de esto que es mar, cielo, América, España, esta isla en medio del Atlántico, que es lo más cercano de España a América, la calidez con la que nos reciben los lugareños. La gente del lugar y gente que viaja desde las otras islas, desde la España continental o de otros países para ver el festival, bueno, son un público que uno se siente muy conmovido de que esto que hacemos en privado, que es escribir, que es intentar añadir palabras o nuestra mirada para, no sé, preguntarnos o tratar de aproximarnos a lo que nos gozamos, nos duele, a lo que somos nosotros, que la gente esté dispuesta a escuchar, que esté dispuesta a preguntar, que se haga un diálogo entre los escritores y un diálogo con la gente lectora o no lectores, y que además cuando se pone como un tianguis de libros en la plaza, bueno, la gente quiere los libros, o sea, piden autógrafos, uno se siente querido, uno se siente querido. Y quizás es lo que más nos importa a todos, en el fondo de las cosas, eso es lo que quizás más importa, pero sentirse querido por esto que es palabras, imaginación, este trabajo que tantea y tienta al mundo y que a veces nos devuelve esta manera de tocarnos, sucede en La Palma. Entonces yo estoy muy emocionada de que vuelva a ver todas estas redes en este espacio que siento mi casa. Quiero volver a ver a la poeta Elsa López, que además descubrí sus líneas y me fascinan. Nos leemos además en una posibilidad que no da la distancia ni la vida diaria. Conocemos otras formas de expresar y ver el mundo, de gozar el español, nos reímos, llegamos cargados de libros, de ideas, de un mundo más ancho, de un mundo que pretende, como esas nubes que pasan de un lado de la isla al otro, ¿no? A través de las montañas, que se desparramen de vuelta a casa en los países de cada cual. Entonces yo ya me saboreo lo que va a suceder en octubre. Además, qué salida de la pandemia, salir a La Palma. Bueno, yo nada más cuento los días, Jorge, ya los 4 meses me parecen muchísimo. Muchísimas gracias. De verdad, aprecio que exista este festival, que cada vez aventure nuevas cosas, como la invitación a países este año y que seamos México el país invitado. Yo le deseo larga vida, poder ser testigo de ello las más de las veces, pero ya me siento muy retribuida de haberlo sido y de estar invitada ahora. Gracias. Muchas gracias, Moni. Pues antes de cederle la palabra a la sección de
de preguntas y respuestas. Nada más les quiero preguntar si alguien de ustedes tiene algún otro comentario o quisiera agregar algo. Jorge, Nicolás, Juancho, ¿no? Sí, mira, me estaba apuntando Nelly Rosales, que por favor que contemos algo del festival, de cómo es el festival. Ya lo ha hecho maravillosamente bien Mónica, pero bueno, por dar solamente 2 o 3 datos, ¿no? Normalmente invitamos entre 30 y 40 escritores. Hemos tenido normalmente pues escritores de Colombia, de México, de Cuba, de Perú, de Venezuela. También en alguna ocasión hemos tenido autores franceses. Tenemos normalmente un grupo de escritores españoles porque se trata de un encuentro de escritores de los dos lados, ¿no? Y también este festival es muy importante porque rara vez se da la situación de que también estén contemplados los autores españoles de Canarias, ¿no? Y bueno, pues esa es una parte fundamental de nuestro trabajo también, que es que ustedes, tanto en América como en la España peninsular, pues poco a poco vayan conociendo a los autores de las islas que normalmente no están tan vinculados, digamos, al mercado del libro. Y básicamente es esto, pero bueno, además todo lo que ha contado Mónica, que te agradecemos infinitamente, Mónica, porque lo transmites con una emoción que es superior a cualquier cosa que pudiéramos explicar nosotros, porque estamos en otra perspectiva, sin duda, ¿no? Y simplemente eso, yo creo que ahora pregúntenos, ¿no? En concreto, qué aspectos específicos quieren que les contemos. Quiero intervenir yo. Hay una anécdota milagrosamente repetitiva en este festival, que se ha provocado y producido durante las 3 convocatorias anteriores. Hay una plaza que se llama Plaza de España en los Llanos de Aridane, donde es el pueblo donde celebramos el festival, en donde hay un kiosquito, una especie de pequeña cafetería casi al aire libre, donde dan tragos, donde se toma tequila, whisky, y hay unas mesas alrededor, bajo los laureles de Indias centenarios que cubren la plaza. Es una maravillosa sensación sentarse ahí con escritores del mundo entero de lengua española y ver que cuando estamos 4, 5, 6 o 7 escritores hablando entre nosotros de nuestros disparates y de nuestros hipocondrios cotidianos, la gente de la calle, la gente que pasa por la plaza, reconoce a algunos de los que están allí sentados y se quedan de pie oyendo. Y cuando algunos de los escritores que están sentados se extrañan de que haya público que camina y que se queda parado delante de ellos y dice: permítanme, por favor, permítanme oírlos. Lo bueno será también que los lean, pero que lo que quiero expresar es que se dan unas sensaciones mágicas y extraordinarias. Yo creo que incluso casi una especie de sentimiento religioso inolvidable. Esto lo ha explicado y lo ha expresado muy bien Mónica, y seguramente Jorge, cuando venga, será ya irresistiblemente palmero y llevará por todo México y el mundo entero esas sensaciones de las que acabo de hablar. Gracias, Juancho. Queríamos preguntarte, antes de abrir la sección de preguntas y respuestas, sobre cuál fue tu visión al fundar e impulsar el festival. Bueno, voy a contestar brevemente a esto. Esto fue como un reto, como todo lo que se hace en la vida que valga la pena. Un reto, un esfuerzo, unido con una pasión de hacer las cosas bien. Porque esta isla es una isla muy cultural. Esta isla es una isla
de una gran tradición masónica y libertaria. Esta isla es canaria, pero es distinta al resto de las islas. Todas son distintas, pero esta digamos, es más distinta. Y yo creo que es la isla más americana de todas las Islas Canarias. Y la isla donde por razones que no vamos a recordar y que tienen que ver con la política y con el hambre y con la injusticia, más gente ha emigrado del archipiélago canario a América. Entonces, estaban dadas las condiciones objetivas, parezco un político hablando, estaban dadas las condiciones objetivas para que alguien se diera cuenta, y nos dimos cuenta nosotros, de que se podía hacer ese milagro de realizar un festival. La gran sorpresa es que ese festival ha generado ese ambiente a tal efecto que el año pasado, que no pudimos celebrarlo con los mexicanos, hemos vuelto a invitar a los mismos mexicanos y no hay ninguno que no se haya apuntado a venir. Es decir, están, como ha dicho Mónica y como recupera Jorge, están deseando que pasen los 4 meses, nosotros también, para darles la bienvenida y tomarnos el primer trago de tequila o de ron canario bajo los laureles de India de la Plaza de España. Yo quisiera decir algo más. ¿Puedo añadir algo más, Dani? Claro, adelante. Claro. Es que a mí me parece algo también muy particular de este festival, que como es una isla donde está uno de los más grandes centros astronómicos del mundo, los telescopios, también hay mesas que tienen que ver con la ciencia y literatura. Y los Llanos de Aridane, por ejemplo, hubo un concurso de muralistas y de pintura, se convocó hace tiempo, y entonces en los muros de este lugar, que es donde ocurre el festival, están llenos de enormes pinturas y hacen cosas muy interesantes en el festival, que no solo son las mesas sobre literatura o las calidísimas lecturas de poesía en ciertos parques, o las visitas a las escuelas, o las pláticas de cuento en pequeños espacios. O sea, suceden varias cosas, todas con una sensación de que uno está cerca, y eso me parece muy bonito, sino que, por ejemplo, nos pusieron a varios escritores a recorrer las calles y los murales, que los pintores nos explicaran el trabajo y que después nosotros hiciéramos una especie de crónica rápida sobre eso, una crónica oral, y lo comunicáramos en la plaza. Entonces se hacen también diálogos entre disciplinas, entre formas de mirar, no sé, digamos que hay mucho sobre la mesa, estas mesas de la plaza, hay mucho de qué hablar, y me parece que esto le da una riqueza muy particular y que es propio de la personalidad y de la historia y de la ubicación geográfica de la isla. Me parece que ha sido un buen punto, o sea, elegida de manera maravillosa para llevar a cabo esta idea inicial de Juancho. Gracias, Moni. Pues voy a abrir la sección de preguntas y respuestas a todos los medios que nos acompañan. Los invito a que abran sus cámaras y sus micrófonos para ir haciendo las preguntas. Quien no se sienta cómodo, también lo invito a que nos comparta sus preguntas por el chat y nosotros con gusto las pasamos a los panelistas. Y también les recuerdo que al final de la rueda de prensa les vamos a compartir el enlace a la sala de prensa donde encontrarán el boletín y fotos que requieran. Así que, sin más, adelante, pueden prender sus cámaras y quien guste hacer la primera pregunta. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Jesús Alejo de Milenio. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Juancho, Nicolás, básicamente preguntarles hasta qué punto se ha logrado a partir de estos encuentros, de estas reuniones entre los escritores, algo que vaya más allá del diálogo. ¿Se han fortalecido, por ejemplo, la presencia editorial dentro de las Canarias?
cómo se ha impulsado el libro, que al final es uno de los elementos fundamentales de todo este tipo de encuentros, pero también cómo hemos logrado dialogar con lo que se escribe en esa región, que como bien dicen es la región más próxima al continente, pero quizá la que menos conocemos, ¿no? Bueno, tiene que saber que aquí se hace una literatura tan pequeña como es el territorio, pero hay muy buenos escritores y hay, de la cantidad excesiva de escritores que hay un grupo de cabeza de primera magnitud que tendría que trascender de las islas e incluso yo creo que del país, de España entero, y ser reconocidos en la península, por supuesto, y en América Latina. Hay un grupo de unos 10 o 12 dignos escritores de la lengua, ni siquiera de la España de hoy, de la lengua. Lo importante de estos encuentros es también que se conozcan los libros, y eso es clave, clave absolutamente. Los libros no solo de los escritores mexicanos ya conocidos, porque hay quien cree que la literatura mexicana acaba en la señora Elena Poniatowska y no es verdad, no es natural. Y aquí también hay gente que lo cree y lo dice además desgraciadamente. No solo que conozcan en Canarias y en España entera a esos escritores mexicanos, algunos de los cuales ya son sumamente reconocidos en el mundo entero, están traducidos a 15 y 20 lenguas, sino que ellos, los mexicanos y los que vengan de fuera, conozcan que hay algunos escritores de la misma envergadura que ellos y por alguna razón, que es en este caso una sin razón, pues no son conocidos. Ya se sabe que la literatura, en las vidas urgentes que llevamos ahora, la literatura viaja siempre en el furgón de cola, pero es que ahora viaja en el furgón de cola del furgón de cola. Entonces, o en la cola del furgón de cola. Pero entonces hay que resistir a esa situación solamente con libros. Antes preguntabas tú si ha habido, en función de estos encuentros y estos conocimientos nuevos y de estas relaciones que siempre están ahí en el aire, si ha habido ahora una especie de resurrección del mundo editorial en Canarias. Miren, Canarias no tiene una capacidad editorial suficiente, pero sí la tiene para sus escritores. Lo que ocurre es que como territorio aislado y territorio lejano, pues los escritores tampoco tienen capacidad para que esos libros salgan de las islas. Y es un buen momento y una buena situación el que los escritores del extranjero, los escritores mexicanos que vienen este año y los que vengan en sucesivas ediciones, conozcan y elijan cuáles son esos 10, 12, 13 escritores de los que yo estoy hablando. De todas maneras, es muy importante también el público. La pregunta sería, ¿leen más ahora en Canarias en función de este tipo de encuentros? Yo creo que sí. Yo creo que se despierta una curiosidad, un interés intelectual en función de la hipnosis que puede provocar actos en los que uno puede tocar a los escritores de los que ha oído hablar solamente por televisión o en la radio. Muchas gracias. ¿Alguien más? Siéntanse con la confianza de prender sus cámaras. Hola, Virginia. Hola, buenas tardes allá. Hola a todos. Muy Pues buenas muchas tardes, gracias. Virginia. ¿Cómo están? Ya, Bien, ya bien. nos antojaron muchísimo el festival. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quería justo preguntar, ¿qué dirían de la literatura de Canarias, de estos 12 escritores que comentas, Marcelo? ¿Qué temas les preocupan, no? ¿Cómo está pues la inquietud literaria a nivel de contenidos en Canarias?
y también si habría, no sé si hay algún tema, porque creo que es muy lúdico, ¿no? El festival, pero no sé si habrá un tema, una invitación a reflexionar en este encuentro post pandemia, que sería pues el primero, ¿no? De todos van a salir del encierro. Entonces, no sé si esté planteado también como una temática, por favor. Mira, por contarte de la literatura que se escribe, que escriben los autores de Canarias, si vemos un poquito la historia de la literatura nuestra, pues cada cierto tiempo surge una obra que realmente queda, ¿no? Que seguiremos leyendo durante mucho tiempo, ¿no? Pues La Lapa, de Ángel Guerra, les voy diciendo títulos que me parece que son fundamentales, de principios del siglo XX. Bueno, pues Watt, de García Ramos, son una novela que sigue cosechando lectores después de mucho tiempo, ¿no? Isaac de Vega, autores como Isaac de Vega o como Rafaela Rosarena. Luis Alemany, Los puercos de Circe, una novela muy ambiciosa que pretendía beber en Joyce, ¿no? En el Ulises de Joyce. Y así llegamos a un momento, bueno, aquí tenemos a Juan Jonas Marcelo, ¿no? Las novelas, primero Madrid, Distrito novelas canarias, Federal. ¿no? ¿Perdón? Madrid, Distrito Federal. Claro. Por supuesto, tenemos a escritores como Juan Cruz, ¿no? Gente que ha salido también, como Juan Jonas Marcelo y Juan Cruz, fuera de las islas, ¿no? Y en los últimos tiempos, los últimos 20 años, la generación mía, pues hay una autora muy interesante que hizo de bisagra, ¿no? Entre una, digamos, literatura muy vuelta hacia la tierra, hacia el terruño, hacia la isla. Una escritora un poco más universal que fue Dolores Campos Herrero, ya murió muy joven, ¿no? Pero de esa escritora, muchos escritores de mi generación pues han seguido un poco esa línea, ¿no? Más abierta, menos vuelta hacia las islas, ¿no? Y eso ha dado también en una literatura de género. Últimamente ha habido narradores importantes en la novela negra, ¿no? Alexis Ravelo, José Luis Correa. Y bueno, es un poco ese es yo, por ejemplo, pues hago otras cosas, evidentemente. Yo soy un autor de novelita corta y de cuentos, sobre todo, ¿no? Y no tanto de género. Y, por ejemplo, pues estoy tanto en la península como en Canarias. A veces las historias tienen lugar en Francia, por ejemplo, y otras en la isla de La Palma. Ese es un poco el periplo resumido muy rápidamente de lo que se hace en las islas. Cierto, esto hablando de narrativa, porque luego la poesía es importantísima en las islas. De siempre se ha dicho que hay sobre todo poetas y ha habido grandísimos poetas Hay en Canarias. una gran tradición poética, cuyo punto culminante hay que fecharlo en el año 35, en la facción surrealista de Tenerife. Hay un librito publicado por Domingo Pérez Minit en la editorial Tusquet, donde se explica toda la evolución de la facción surrealista de Tenerife. Por cierto, que hizo una exposición de escultura en la calle fabulosa, a la que vino Alfonso Reyes. Alfonso Reyes estuvo en Tenerife en esa exposición. Bueno, de ahí parte una tradición surrealista canaria que es uno de los temas más importantes que hay en las islas. Pero luego hay una vertiente americana, si yo puedo decirlo así, pasiana, de Octavio Paz, unos seguidores de Octavio Paz, que creen tanto en la poesía que se pelean a muerte entre ellos discutiendo sobre un poema. Y yo conozco enemistades absolutamente africanas, definitivamente, por haberse peleado por la interpretación de un poema.
Ya sé que en Rusia, que beben mucho más vodka que nosotros ron, algunos locos felices se matan. Incluso se cometen crímenes por discutir de literatura. Pero es que eso es clave para entender lo que significa la pasión literaria para el ser humano. Y aquí también se da. Aquí también se da, y a mí me gustaría personalmente que muchos de ustedes repararan en algunos escritores, en algunos poetas, que algunos ya son conocidos, como Andrés Sánchez Robaina, son muy conocidos en América, que están entre los 70 y pico y 30 años, y son desde luego escritores, poetas que van a ser importantes en la literatura de la lengua en muy pocos años, si ya no lo son. Sí, muchas gracias. En cuanto a la temática post-pandemia, sería más bien a elección de cada escritor. Sí, bueno, en realidad nosotros este año sobre todo vamos a hablar de México y haremos todo lo posible porque los autores mexicanos nos cuenten, ¿no?, de su tradición y de sus grandes autores, ¿no?, de Octavio Paz, de todos, ¿no? Y bueno, pues iremos, como en otros festivales, iremos tocando los temas que nos parezcan de interés, ¿no? Y sobre todo trabajando en función de los intereses de los propios escritores, es decir, poniéndoselo fácil para que puedan estar brillantes y puedan deleitarnos y puedan hacernos disfrutar, ¿no? Que es, bueno, tocando sus temas, los temas de cada uno de ellos, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en David Toscana. David Toscana, siendo mexicano, sin embargo, es un escritor que conoce muy bien la literatura rusa, ¿no?, por ejemplo. Vamos siempre intentando programar a favor de las temáticas y las obras de los escritores para que ellos se sientan a gusto y bueno, y quieran volver, claro. Nosotros queremos hacer aquí algunos homenajes. Queremos hacer una mesa sobre personalidades españolas nacidas en las islas que se fueron al exilio mexicano, que se fueron en el exilio a vivir en México gracias a la acogida que les dio México y el presidente Lázaro Cárdenas. Entre ellos están los nombres de Agustín Millares Carlos, que ustedes recordarán, claro, el nombre de Juan Marichal, por supuesto, el historiador y pensador, y el nombre de Mercedes Pinto, que es una escritora que vivió prácticamente toda la vida en México y que tuvo, entre otros, dos hijos, que ustedes también conocerán, que fueron los actores Gustavo y Rubén Rojo, bueno, que son muy cercanos a mi familia, son parientes muy cercanos. Esa mesa, una mesa homenaje a la FIL de Guadalajara, en donde se explique exactamente ese fenómeno misterioso y genial que es la feria del libro que preside y dirige Marisol Sur y Raúl Padilla. Y una tercera que yo le insisto a Nicolás, sobre un escritor amigo nuestro, Rafael Ramírez Heredia, desaparecido hace algunos años, desgraciadamente para nosotros, pero inolvidable, porque era un eslabón absoluto de amistad, un eslabón absoluto de el entendimiento de lo que es el hispanismo para bien. Era un taurófilo de primera dimensión y se pasaba en España un par de meses al año. Y era amigo de todos, yo creo que incluso de sus enemigos. De manera que vamos a ir por ahí en principio, aparte de otros asuntos y otros temas que siempre son de gran interés. Por ahí iremos. Sí, muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta para Jorge. Jorge, desde tu cargo de agregado cultural, ¿cómo vislumbras este intercambio canario-mexicano? Bueno, en primer lugar, agradezco que mi amistad con Nicolás y con
Juancho ya me había hecho candidato a ser invitado como autor. Es decir, que no vayan a pensar que llego de rebote porque estoy de agregado. Y además llego a presentar una nueva novela, así que te voy a contestar como autor. Para los autores es realmente fehaciente el contacto directo con los lectores que se acercan bajo los laureles o en las calles en donde están las fotografías colgadas, que yo conservo la fotografía de mi fotografía colgada, aunque yo no asistí. E incluso quería escribir el cuento del canario que va caminando buscando a ese escritor tan parecido a Mel Gibson, que por ningún lado aparece. Creo que todos los que han ido me han comentado, en primer lugar, ese contacto directo que mencionaba Mónica Lavín, de una manera además tan cariñosa y tan testigo de que a ella ya le tocó vivirlo. Y no me sé los números, pero es evidente que eso rebota en la presencia que tenemos en las librerías peninsulares. Esto no es nuevo, esto viene desde que nos conocimos hace 5 siglos y que seguimos reconociéndonos, y está en el boca a boca y en la lectura. Lo que sí está clarísimo es que no hay uno solo de los mexicanos, cuevanenses, yucatecos o jaliscienses que no quieran cantar, gritar, presentarse o simplemente sonreír en esa tierra tan generosa. Y por eso yo creo que el balance para el instituto pues es de canalizar, promover, ayudar, auxiliar, desear que el presupuesto no se dedique ya más a vacunas y que vuelvan las épocas en que el presupuesto se dedique a viáticos, billetes de avión y más libros para inundar no solamente Canarias, sino toda la península con la buena prosa y los grandes versos que se están cuajando en México desde siempre. Muchas gracias, Jorge. Ana Luisa de El Medio Claroscuro, ella sabe que seguro ha de ser difícil elegir entre tantos escritores. Su pregunta es, ¿cómo hicieron esa elección de los invitados? ¿Quién? Mira, además creo que es importante que demos la lista de esos invitados. Son 20. Elmer Mendoza, Cristina Rivera Garza, Carmen Baullosa, Antonio Ortuño, Mónica Lavín, Hernán Lara Zavala, Socorro Venegas, Cialtiel Alatriste, David Toscana, Enrique Serna, Rosa Beltrán, Ana García Bergua, Aurelio Mayor, Miriam Moscona, Gonzalo Celorio, Jorge E. Fernández, Alberto Ruiz Sánchez, Mateo García Lizondo, Andrea Chapela y Christopher Domínguez Miche. Estos son los 20 escritores que ya prácticamente todos ellos estaban decididos para la edición pasada. Se ha incorporado apenas, Andrea Chapela, que ha sido elegida por la revista Granta entre los escritores más prometedores, ¿no?, de la lengua, hace apenas un mes. El resto, pues estaban todos invitados del año pasado. ¿Y cómo se elabora esa lista? Bueno, con el tiento y con el conocimiento de Juancho Armas Marcelo, que es el gran viajero, el más americano de los escritores españoles, como suelen decir algunos amigos y otros tantos que no lo son en absoluto. Y con el asesoramiento de asesores del festival, como es el caso de Gonzalo Celorio, como es el caso también de Cueto, ¿no?, que es peruano, pero bueno, conoce la literatura americana en su conjunto, ¿no? Y con la complicidad
normal, evidente de los escritores mexicanos que ya han estado con nosotros y que son muy queridos por nosotros, como es Alberto Ruiz Sánchez, Mónica Lavín, David Toscana, que es uno de los que nos visita en la tertulia del Gijón en Madrid, uno de nuestros tertulianos habituales durante un tiempo, hasta que se ha ido a vivir a la sierra y ya no lo vemos. Y creo que se me queda alguien, bueno, Hernán Larrazabala también, ¿no? Que es otro de los escritores que ha estado con nosotros. Y Rosa Beltrán. Y Rosa Beltrán, claro. Gracias. Tenemos un par de preguntas más. La siguiente es de Ana Espinosa, Jalisco TV. A raíz de la pandemia, ¿qué características del festival cambiarán en esta edición? ¿Será solo presencial o también tendrán actividades virtuales? Sí, nosotros el festival desde la segunda edición, la primera edición no tuvimos streaming, por una cuestión simple y llana de presupuesto, ¿no? Estábamos empezando y no teníamos esa posibilidad, no teníamos esa capacidad. Pero a partir de la segunda edición, segunda y tercera ediciones, hemos tenido un streaming del que estamos muy contentos y que nos permite retransmitir todos los actos y además lo que a mí me parece también muy importante es dejar un registro de lo que sucede, ¿no? Porque realmente es memoria de la cultura viva que hacemos. Y será presencial el festival. No entendemos que pueda ser de otra manera. Es un festival de cultura viva, efectivamente, y será con esa posibilidad de conectarse desde cualquier lugar del mundo. Sabemos que hay gente que sigue el festival desde otras islas, desde la península, desde América, en fin, universidades norteamericanas incluso, en fin. Las posibilidades de seguimiento son todas. Gracias, Nicolás. Finalmente, una pregunta de Miguel Calero, de F. ¿Cómo entienden que este sea el único festival de escritores iberoamericanos que se celebra en España? No, esto no es exactamente así. Otra cosa es que tenga el nombre, pero además a partir de este, y digámoslo claramente, ya hay 2 o 3 episodios de esta misma índole, y creo que de la misma relevancia, por cierto, que se están llevando a cabo y se van a celebrar en Castilla-La Mancha y en Málaga, precisamente con la cátedra Vargas Llosa, a la que ya yo no pertenezco por años de vejez que me permiten jubilarme y dedicarme a otras pasiones tan efectivas como esa. Pero no, yo creo que siempre ha habido festivales, reuniones, congresos entre hispanoamericanos y españoles, y que eso es además una urdimbre de la que hay que sacar muchas consecuencias positivas. Y por eso hay que sembrar, es decir, dar buenos ejemplos para que otras comunidades autónomas españolas u otras alcaldías u otros instrumentos institucionales en el suelo español hagan ese tipo de reuniones. Porque ese tipo de reuniones son una inversión, también incluso política, son una inversión en el reconocimiento de lo que somos como lengua. Es una gran inversión, incluso puede llegar a ser una gran inversión económica. Es, por lo tanto, una inversión política de primera magnitud. Lo que hace falta es ver ese universo de la lengua como un único universo tan variado y tan rico que hace precisamente necesarias esas reuniones como las que nosotros llevamos a cabo. Muchas gracias. Una última pregunta. Esta va para la escritora Mónica Lavín. Como autora, ¿cómo influye el intercambio con la península y sus autores en tu obra? Es una pregunta interesante. Lo que sé es que la conversación sobre lo que escribimos, sobre los temas que nos interesan, los autores que leemos, nuestros asombros,
siempre producen algo que no podemos detectar exactamente cómo llega a lo que escribimos, pero sin duda nos saca de nuestra zona habitual y nos pone quizás a leer autores, bueno, desde luego, por ejemplo, Alexis Ravelo, pensaba yo en este autor canario de novela negra, de novela policíaca, ¿no? Podemos pensar, observar giros del lenguaje, eso a mí me parece fascinante. Cuando Nicolás ahorita dijo al principio que como agua de mayo esperábamos el festival, dije, qué bonito esto de como agua de mayo, creo que no lo decimos en México. Entonces, estas matices de nuestros formas de hablar español, me parece que entran al ánimo de la escritura y de los asombros y del juego con la palabra, sin que sepamos de qué manera se van a depositar ahí. Yo creo que así como a Jorge hablaba de un cuento que se le estaba ocurriendo, los cuentos, va a ocurrirse algún cuento, va a suceder, estoy segura. Es que la experiencia, por lo menos del telescopio, y en medio de hablar de literatura y oír poemas y comer un cerdo que asan así, maravilloso, a las brasas casi a las 12 de la noche y uno no puede luego dormir, pero la pasó magnífico, todo eso será pasto para escribir algo, desde luego. Uno no sabe cuándo. Y reconocernos también en el sentido de que nuestras búsquedas son similares, de que hay nuevas amistades y hay un autor que te puede entusiasmar muchísimo. Me acuerdo del autor de Patria. Ahí se me fue el nombre, por favor, ayúdenme. Fernando Aramburu. Aramburu. Fue maravilloso conocer a Aramburu, oírlo hablar, además ese humor vasco. Bueno, si no habíamos leído Patria, quieres corriendo llegar a leer Patria. Entonces, todo lo que lees, todo lo que vives, todo lo que pasa, y sobre todo que de repente, como pasa en Phil Guadalajara, se concentre la conversación alrededor de eso que hacemos de manera un poco aislada, un poco que se concentre y sea el pan de cada día, hablar de literatura, de libros, pues claro que se deposita en sentirse acompañado y en que se destapan nuevas cosas, nuevos cauces. Yo creo que es una especie de viveza, ¿no? Es como beber de algo vital, sí. Muchas gracias, Moni. Ya se animaron a hacer más preguntas, entonces voy a abrir el espacio para un par de preguntas más y ahora sí para ir cerrando la rueda. La siguiente pregunta es de Iván Serrano sobre la decisión de rendir homenaje a la FIL. ¿De qué tratará esta mesa? ¿Quiénes participarán? ¿Y por qué decidieron abordar dicho encuentro literario en su programación? Jorge, adelante. No, yo estoy pidiendo chance de participar. Ah, bueno, adelante quien guste contestar la pregunta. Bueno, es que es de justicia hacerle un homenaje a la FIL de Guadalajara, que es el ejemplo en la literatura de la lengua y en el mundo de lo que es hacer un gran encuentro. En algunas convocatorias ha habido más de 600 escritores. Es que esto no se puede contar, hay que verlo. Esa cantidad de gente recorriendo los pasajes de la Feria del Libro, gente tan joven que te da una nueva esperanza de que va a haber lectores en el futuro. Bueno, yo creo que viene obligado. Además, para bien, nosotros hemos, digamos, plagiado, para ser exactamente, plagiado algunas cosas buenas de lo que podemos del festival, de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eso es el sumum del mundo contemporáneo editorial y literario en la lengua española. Y creo que México es precisamente grande, entre otras cosas, por esa FIL de Guadalajara. En España no tenemos una capacidad mental y un talento organizador como el que hizo la FIL de Guadalajara, que ya es una necesidad intelectual e incluso económica dentro del campo de la literatura y dentro del campo editorial. De manera que es
de justicia que hagamos eso. Otra cosa es que tengamos que elegir muy bien quiénes están sentados en esa mesa y que tengamos que hacer una mesa dirigida a que ese homenaje salga exactamente como estamos pensando, muy bien. Y para eso hemos invitado, espero que puedan venir este año, a Marisol Zul y a Raúl Padilla, a que vengan a nuestro pequeño gran festival de los llanos de Aridane. Además, sería la mejor bandera de México desde el punto de vista editorial y desde el punto de vista literario, que venga los representantes de la FIL. En todo caso, si no pudieran venir, a pesar de nuestra invitación, los vamos a hacer el homenaje exactamente igual porque la FIL se lo merece. Es de justicia. Perfecto, gracias. Jorge, ¿gustas agregar algo? No, yo levanté la mano porque yo celebro la FIL cada año, aunque no se celebre la FIL. He faltado a 5 desde que se fundó. Fui a la primera de colado y durante 11 años fui para cazar autógrafos. Y el día que me tocó presentar un libro, me emocioné tanto que empecé a festejar antes de llegar a presentar el libro y me metí en una sala donde estaban presentando otro libro y no llegué a la sala del libro que yo tenía que presentar. Y luego ya la sobriedad me permitió, ya más adulto, que el día que presenté un libro mío, me emocioné tanto que no pude hablar porque me la pasé llorando. La FIL es la Plaza de las Ventas, la Monumental de Sevilla, la Monumental de México, Yankee Stadium, el Bernabéu, San Siro, es la leche. Entonces, yo celebro siempre esa FIL y si se puede, yo quiero declarar mi amor también por Marisol Schultz y lo sabe Raúl Padilla. Gracias, Jorge. Baltasar Domínguez de Radio UNAM tiene una pregunta. Lo voy a invitar a que diga, a que la haga directamente, porque Baltasar, no me queda clara tu pregunta en el chat. Sí, sí, perdón, quizás fue muy apresurada. ¿Me escuchan aquí? Sí. Perfectamente. Ok, pues no, claro, es un poco como resumir todo esto. Ya lo comentaron, tanto la escritura, la organización de estos eventos, la misma transmisión, es decir, los nuevos avances a partir de Zoom, en fin, la Internet y los resultados, es decir, que puedan tener las conferencias en línea, pues son resultado de esta época, de alguna forma clara. Entonces yo nada más quería que me lo confirmaran y me lo resumieran nada más. Eso era, perdón. ¿Sí quedó claro o no? Bueno, hay una página web del festival en la cual está toda la información. Vamos actualizando las noticias que van saliendo sobre el festival. Hay una sección de prensa, hay una sección de vídeos en la cual segunda y tercera ediciones del festival, todos los actos están subidos íntegramente a la web. Está también el Facebook del festival, ¿no? La web es hispanoamericanodescritores.com, hispanoamericanodescritores.com. Y el Facebook, bueno, lo pueden buscar exactamente igual. Normalmente pues emitimos los actos en directo a través del Facebook, luego quedan también en YouTube y localizados perfectamente tanto en el Facebook como en la web del festival, ¿no? No sé si era esto, si esto es todo lo que querías saber o si hay alguna cosa más específica que quieras. Está bien la información, pero más bien quería entender o saber o que ustedes me dijeran que al final de cuentas, algo obvio, sin duda, ¿no? Esta época ha venido a cambiar desde su concepción, formación, transmisión, hasta los resultados, ¿no? Y creo que están conscientes de ello y por eso es que realizan todas estas acciones que enumeraste, ¿no? Pero es parte de esta época y son las nuevas posibilidades también que nos dan lo tecnológico y los tiempos. Eso sí, sin duda, estamos descubriendo posibilidades. Yo ya pensaba en la década pasada, yo vivo en Madrid, y pensaba que era una pena toda esa
cultura que se produce en actos en librerías, en actos en pequeños bares, que todo eso se perdiera y que hubiese merecido la pena que siempre, desde hace ya muchos años, hubiese un grupo productor que estuviera recogiendo eso y poniéndolo a disposición en alguna librería o en alguna biblioteca. Ahora yo creo que las instituciones son cada vez más conscientes de que la programación que realizan en sus sedes, por ejemplo, el Instituto Cervantes, por ejemplo, en fin, es decir, todas las instituciones son cada vez más conscientes de que eso que hacen es cultura y merece estar registrado, ¿no? Que si no se registra, se pierde, ¿no? Y es una pena muy grande, al final solamente queda la información de que se produjo. La información en prensa o en algún banner o en algún cartel que se pone en internet, pero nada más. No, es muy importante que las conversaciones, que los diálogos, que los rifirrafes entre escritores, que los debates, que todo eso quede registrado, porque al final es la historia de la literatura a unos niveles que nunca se tuvo y que ahora es posible tener, ¿no? Esa era la idea. Muchas gracias. Gracias. Voy a cerrar este espacio con una última pregunta, pero antes les quería comentar que ya se compartió el enlace de la sala de prensa en el chat, así como la página web del festival para que guarden la información. La última pregunta es para JJ Armas. ¿Este festival cómo influye localmente en los lectores de la isla? Muy favorablemente. Y además, ya ha sido dicho antes, el interés intelectual que normalmente no existe en la vida cotidiana por las urgencias de esa propia vida y del mundo que vivimos, y otros miedos particulares como la terrible pandemia, todo eso desaparece ante la hipnosis que produce o que provoca en un lector hipotética la presencia de un escritor que nunca lo vieron antes o que lo conocieron desde lejos, que enseña sus vergüenzas en público. Sus vergüenzas son los libros que ha escrito y que terminan siendo leídos por ese lector hipotético que nunca pensó que podía llegar a ver en un momento determinado a tal o a cual escritor o escritora con el libro que pretende ahora leer. Esto también es un cuento que sería muy bonito, haber imaginado alguna vez un lector imaginario, un lector hipotético a un escritor también imaginario e hipotético y encontrárselo un día en una feria del libro como la de Guadalajara o en un festival iberoamericano, hispanoamericano como el de los Llanos de Aridane, con ese escritor imaginario, y que el escritor imaginario deje de serlo para ser real y deje exactamente de ser irreal e imaginario aquel lector que aparece delante del escritor. Miren, me ha salido bastante bien, pero esa es la sensación que debe despertar en muchos isleños. A veces nos tropezamos con gente por la calle que en medio del propio festival, cuando ya está en las puertas de su terminación y finiquito, nos dicen no se vayan, no se vayan, y en todo caso vuelvan otra vez el año que viene. Muchas gracias. Pues Yo con eso quisiera- cerramos. Claro, Moni, añadir, adelante. ¿puedo añadir nada más algo respecto al apetito lector que se despierta en la gente que vive en los Llanos de Aridane, en La Palma? De verdad, a mí me asombra, o sea, se pone el kiosco con los libros, se elige momentos para que cada autor firme, ¿verdad? Y yo recuerdo que sí es cierto, y volviendo a la pregunta de Jesús Alejo, que no los libros de los mexicanos que iremos ahora o de Latinoamérica, no todos están en España, no todos circulan allá, es uno de los problemas y yo creo que el festival abona a poner los reflectores en eso y que podamos tener presencia física en los libros en los distintos países de habla hispana. Entonces,
yo quería compartir la anécdota que de la primera vez que fui yo, me acuerdo que llevé una maletita con libros, porque la librería, hay una sola librería en La Palma, en Los Llanos, es pequeñita, en Los Llanos en particular, es pequeño el lugar, y puse los libros y nunca he visto cómo en un segundo, no en un segundo, pero en 2 días ya no había libros. Y eso lo que me pasó a mí, les pasó a todos los autores que estaban ahí. Los que veníamos sobre todo de lejos, ¿no? Y eso te habla por sí solo del gusto lector que se despierta por haber hablado de tal libro, por haber estado en tal mesa. Muchas gracias. Pues con eso damos por cerrada la sección de preguntas y respuestas y también damos por concluida la rueda de prensa. Le quiero agradecer a todos los medios que nos acompañaron y también a todos nuestros panelistas, a Mónica, a Jorge, a Nicolás y a JJ Armas, que gracias a la tecnología es que podemos estar todos juntos el día de hoy desde Madrid, desde Canarias y desde Ciudad de México. Ya tienen la liga de la sala de prensa a todos nuestros medios y sin más, pues me despido y no sé si alguien guste decir algo final, pero muchas gracias a todos. Que tengan excelente viernes. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Adiós a todos. Osamo Bin Laden. Osamo Bin Laden. Nos vemos en octubre. Abrazo, bye. Gracias a todos. Excelente fin de semana. Gracias. Queridos Nicolás y Juancho, nos vemos pronto.